Hola, zaragocistas. Ha acabado el mercado de fichajes invernal y yo creo que en principio la plantilla ha salido reforzada porque se han ido jugadores que por un motivo u otro no estaban dando su mejor nivel y a poco que hagan los nuevos creo que pueden mejorar el nivel competitivo del equipo. Empezando por la defensa ha salido Simone Gripo, al que le deseo mucha suerte porque ha sido un jugador que aparte de que cuando ha estado bien ha dado pues un rendimiento bueno, ha sido un jugador que ha hecho vestuario según todas las informaciones, que se bajó el sueldo cuando se le renovó después de la lesión, que ha cedido su dorsal también en más de una ocasión y le deseo suerte. Ha salido también Dani Lasude, un jugador que desde hace 2 temporadas no está dando su nivel y que además cuando se le ha probado en el medio campo pues se le ha visto bastante perdido. Creo que puede ser una buena opción para él jugar más en Tenerife y que vuelva con más posibilidades de competir por ese lateral izquierdo. Puede haber alguna duda en ese puesto con Nieto, porque solo está él como específico, está Clemente, vamos a ver cómo rinde, o la opción de ese juvenil que tantas alegrías nos da ese equipo con Alejandro Francés, que ya ha debutado en Copa. También se ha incorporado a Yawad El Yamik, jugador internacional por Marruecos y que respondía al perfil de central que se buscaba, un central experimentado, alto y que ya ha tenido pues un debut positivo en Cádiz. En segunda división todos conocemos la importancia de las jugadas a balón parado y un jugador de esa altura pues en principio no solo aporta ahí sino que en Cádiz se le dio una cierta jerarquía. Continuando con el mediocampo y más después de conocer la desgraciada lesión de Javi Ross, que ya va a tener más tiempo del que se creía, apartado 5 meses parece, pues era imprescindible fichar a un jugador ya solamente por una cuestión numérica, aun esperando que Ibeque me recupere su mejor nivel, y Dani Torres creo que es una opción óptima por perfil, experiencia, conocimiento de la categoría, es también internacional por la selección colombiana y creo que puede aportar también bastante y elevar el nivel competitivo del equipo. En la delantera ha habido más movimientos, la salida de Papu, que yo creo que tiene que ir a un equipo donde pueda jugar, aunque esté lesionado, pero es un jugador con el que aún mantengo cierta esperanza que si recupera su nivel pueda venir aquí y realmente competir por un puesto. También ha salido Pombo, que obviamente si fuera por el nivel que tuvo hace 2 años no estaría en Cádiz, sino que estaría titular aquí. Se me ha pasado decirlo de Vicoro, un jugador que no ha tenido ningún protagonismo y es el único que baja de categoría, se va a segunda B y también le vendrá bien pues jugar ahí más minutos y seguir formándose como jugador. Y también podemos citar con la baja de Duamena, que ya vino Guado. Una vez más hay un sector de la afición, cada vez más pequeño creo yo, pero que es significativo en la prensa, que critica por criticar. La crítica es buena, es positiva, ayuda a mejorar, a avanzar, pero tiene que ser fundamental. No puedes venir y sin ver al jugador, sin conocerle, decir que no vale. Guado ha dado un rendimiento excepcional desde el primer partido y ha sido todo un acierto su fichaje. Veremos si esa parte de la prensa pues sigue criticando por criticar. En los últimos años realmente ha habido muchas razones para criticar, pero quizá este año no las hay tantas, siendo Lalo Arantegui una persona que tampoco es infalible, ni mucho menos, pero yo creo que tiene un buen porcentaje de acierto. Y luego también la incorporación de Pereira, que es un perfil más Duamena, un jugador con que puede jugar en banda, también es un jugador que te puede aguantar la pelota, juego aéreo,
y que puede aportar también lo suyo, sin duda. Y con estas circunstancias, pues, si el equipo está ahora como está, yo creo que es por tres circunstancias. La primera, que hay una buena plantilla, hay un condicionante que suele ser para ascender que haya un grupo de jugadores asentados desde hace ya unas temporadas y que le den una continuidad al juego y a la idea del juego que cada uno quiera implantar en su equipo. También hay un buen entrenador, sin duda, y también está el factor que siempre se comenta que nos puede diferenciar, que es el de la afición, con todo el apoyo, todo el ambiente que hay en el estadio, sin duda ayuda al equipo. Como se vio en el partido de Copa frente al Real Madrid. Y otro factor que incide mucho Lalo, que es meter gente en el vestuario que no solo aporte en lo deportivo, sino que se integre bien. Y la fuerza del vestuario, como se puede ver en las piñas que hay después de los partidos, denota un vestuario que está unido y es un factor muy importante por encima de la calidad que puedan tener otros equipos también. Por lo tanto, como siempre, cierta prudencia, pero también esperanza. Venga, bueno.